Qué padre, yo también me quiero ir por allá al Estadio Caliente a disfrutar de ese juego de los Cholos, así que marquen en este momento, ya quedó la invitación por ahí. Y también queda la invitación para que no se despegue porque estamos a punto de iniciar una charla muy interesante con nuestro psicólogo de cabecera, Edmundo Sánchez, que bueno, ya está con nosotros para hablarnos de un tema que yo creo que a todas las mamás les interesa, a todos los padres de familia que nos están escuchando y muchas personas que han pasado por lo mismo, la adicción a los videojuegos. Edmundo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí como cada mañana. Buenos días. Buenos días. Oye, dime la verdad, ¿tú has jugado videojuegos? ¿Tienes videojuegos? ¿Te gustan? Sí, he jugado algunos videojuegos, no es técnicamente de mi generación, pero jugué con mis hijas, hay un juego ahí de carrera de carritos en la pantalla que lo jugamos varias veces. En mi teléfono celular tengo algunas aplicaciones que se podrían considerar videojuegos. El Candy que Crush. No son técnicamente videojuegos. El Candy Crush es algo que yo utilizo mucho porque es considerado un rompecabezas. En inglés se llama un puzzle. O sea, es una cuestión de estrategia, de buscar opciones, y eso es un ejercicio mental muy importante. Y agilizadamente, claro Así que sí. es un ejercicio mental importante. Buscar todo lo que sea este tipo de juegos, de rompecabezas, de estrategias. Tengo otro que se llama el 2048. Creo que tienes que hacer combinaciones de números, que luego hay hasta uno de perros, ¿no? Oye, ¿te tocó jugar la viborita con los celulares viejitos que...? Sí, cómo no, claro que padrísimo. sí, también. Esas se consideran puzzles en inglés, se consideran rompecabezas, son muy buenos para ejercitar la mente, para buscar estrategias, para pensar rápido, tomar decisiones. Eso sí para mí es muy recomendable y es algo que yo inclusive hago en los pocos momentos de esparcimiento que tengo, lo utilizo. Pero los otros videojuegos que ya son más de acción, de guerra, de batallas, de estar pasando niveles y demás, No. eso no lo uso, no lo acostumbro. Creo que hay que ser muy cuidadoso. Con mis hijas fuimos muy tajantes en eso en cuanto a limitar el tipo de videojuegos que veían o que utilizaban y el tiempo también. Claro. Los tiempos es muy importante. Que es donde influye mucho y al grano, ¿no? De nuestra conversación, porque te voy a decir la verdad, yo no tampoco soy una persona que haya crecido con videojuegos, en mi casa pues sí estaban permitidos, pero tú dices el tiempo era muy poco y la verdad mi interés no era muy dentro de los videojuegos, pero ¿qué pasa con las personas que se les genera alguna adicción? ¿Tú crees que sea por falta de tiempo, por falta de cuidado de los papás y por qué tipo de material están viendo en el videojuego? Yo creo que es una suma de varias cosas y habrá que ser muy cuidadoso porque al final de cuentas es considerado actualmente una adicción. Esto es como puede ser el cigarro o puede ser el alcohol, inclusive metería la marihuana ahí también, pero para no crear controversia, quedémonos con el cigarro y con el alcohol. Una persona puede fumar ocasionalmente. Yo fumo, por ejemplo, pipa, fumo puro muy ocasionalmente, pero fumo puro y fumo pipa. Pero es diferente al que es adicto, que se echa una cajetilla de cigarrillos todos los días. Ahí hay un problema de adicción. Lo mismo pasa con el alcohol. Tú puedes consumir una bebida alcohólica con una comida, con una cena, puedes tomarte un par de cervezas viendo un partido de fútbol. Pero la persona que no tiene control y que ya se le vuelve una necesidad, ya tiene un problema de adicción. Se le considera como un alcohólico, una persona que tiene dependencia. Es algo parecido. El videojuego en sí mismo no es de naturaleza mala, no tiene nada de malo utilizar un videojuego. Lo que pasa es que hay ciertos individuos que se enganchan y de pronto se les vuelve una prioridad y le pasa lo que al alcohólico, ya no tiene control. Cuando tú entras, echas un videojuego y un partido, por ejemplo, de fútbol, está bien, no pasa nada. Pero cuando ya estás como 6, 8 horas pegado ahí dándole, ahí hay un problema, ¿no? Sí, hay un problema y hay un problema que tiene como que ver con una especie de círculo vicioso. La mayoría de las personas que generan adicción, la mayoría, tienen una especie de vacío existencial. Hay un dolor, hay una soledad interna y eso es lo que hace que les lleve muchas veces a engancharse, sea a la bebida, a la droga, al juego, al sexo, a los videojuegos. Es una manera de llenar un conflicto, un vacío existencial, una soledad interna, y entonces eso es lo que hace que se dificulte resolverlo, porque es como, se te vuelve literalmente como una droga el videojuego, y entonces cuesta mucho trabajo y a veces que hay que pasar por procesos de recuperación y sanación como si estuvieras manejando una droga. Increíble. Así es. Y los focos rojos serán tan fáciles de distinguir como el simple hecho de que estés ya no estés atento a la escuela, no estés atento a tus obligaciones y responsabilidades dentro de tu hogar. ¿O qué otros focos rojos tenemos? El aislamiento cuando el chico pasa 6, 8 horas haciendo un mismo videojuego, ahí hay que tomar acción y obviamente depende mucho de la edad, porque ya cuando tiene 18, 19 años tienes muy poco control. Pero ese es un control que tú debes ejercer desde muy pequeño. Tienes que estar muy... mira, hemos cometido varios errores. Lo cometimos hace 40, 50 años con la televisión.
lo cometimos hace 30 años, 20 años con la computadora y lo estamos cometiendo ahora con los teléfonos inteligentes y los videojuegos. Es el mismo error. Pensar que son formas de entretenimiento, es una niñera electrónica. Hace 40, 50 años las mamás estaban encantadas con la televisión y las caricaturas porque enchufaban a sus hijos y ya se iban a hacer otra cosa. Y no se daban cuenta de los contenidos, de lo que estaban viendo, de lo que estaban recibiendo de información y después nos sorprendemos de que nuestros hijos piensen como piensan. Y esa fue la cultura a la que tú los expusiste. Después vino la computadora y lo mismo, lo estamos dejando ahí que el chico, hace 20 años de esto, que el chico la computadora con el pretexto del trabajo y ve tú a saber qué información está bajando, qué está viendo, qué se está... Entonces hay que entender que ni la televisión, ni la computadora, ni los teléfonos inteligentes y los videojuegos son formas de niñera, son formas de ocupación de los chavos, no son los momentos para deshacerse de los chavos. Yo por eso te comencé diciendo, yo jugaba videojuegos con mis hijas, para mí era importante interactuar con ellas y ver qué estaban jugando y hacerlo un espacio de entretenimiento, de convivencia. Y no es esa parte de, ahí los enchufo, ya me voy a hacer otra cosa. Ese es un grave, grave error que cometemos los papás. El inicio de una adicción a un videojuego, entonces dices que podría derivarse de la desatención de un padre de familia, de la falta de atención. Es un factor que contribuye como cualquier otro, ¿no? Claro. Es decir, algo que platicábamos en días pasados de esta chiquita que se suicidó a través de YouTube. Lo primero que yo dije en ese programa es, ¿dónde estaban los papás? Es decir, no puede ser que todo esté pasando en la vida de una chica y no te enteres, ¿no? Claro, ¿no? Y antes tú lo mencionabas, quizás era la televisión, la computadora que empezaba por ahí a llamarnos la atención, pero salíamos todavía a jugar, ¿no? Había muchas ocasiones de que el juego también se dividía en muchos casos, pero en esta ocasión vemos a las niñeras, las tablets que están ahí. ¿Tú crees que este tipo de adicciones a los videojuegos y ese tipo de crecimiento, ahora hablando de los pequeños que se están desarrollando a un lado de una tableta, de una tablet, podrían tener problemas de socialización también a futuro? Por supuesto, y además estamos fomentando la adicción. Hacer una pregunta muy fuerte. ¿Tú le darías tequila a un niño de 8 o 9 años? Claro que no. ¿Por qué le damos la tablet al bebé de 8 meses? No entiendo. De verdad, yo no entiendo por qué le damos la tablet a un niño de 8 meses para que se entretenga. Es lo mismo que darle un tequila a un niño de 8 o 9 años. Realmente no nos damos cuenta que estamos fomentando nosotros este mismo comportamientos adictivos a través de acercarles la tecnología de esa manera. Insisto, es esa mala costumbre que tenemos de entender la tecnología y los videojuegos y las tablets y todo eso como una forma de entretener a los niños. Me parece peligroso. Claro, a mi parecer creo que no es un tema muy difícil de conocer, pero sí es difícil de aceptar cuando está pasando en tu casa, ¿no? Sí es difícil de conocer y de guiarte como papá y de dejarte guiar como hijo, ¿no? O cualquier persona que esté atravesando por esta adicción. Pero cualquier otro consejo, comunicación que deban de tener o asesoría con algún profesional, ¿cómo se pueden comunicar contigo, Edmundo? Con mucho gusto me pueden encontrar en el 664-509-8120, 664-509-8120. Es un teléfono celular, así que pueden mandar texto, pueden mandar WhatsApp. Yo además quiero aprovechar para recordarles que hoy, martes 31 de enero, tenemos la conferencia a las 7 de la tarde que se llama Comunicación Intrafamiliar, un tema muy relacionado con lo que estamos hablando, porque vamos a hablar inclusive del WhatsApp y del Facebook y todas estas cosas, las redes sociales que están usando los chavos y cómo utilizarlas para nuestro beneficio. Vamos a hablar también de técnicas leales y desleales de comunicación, así que ojalá nos acompañe. Es hoy a las 7 de la tarde. Estamos en Cachos Café, en la esquina de España y Ensenada, justo en la colonia Cacho. Para más detalle, comuníquese al 664-509-8120, 664-509-8120. Es un teléfono celular, puede mandar texto o WhatsApp. Soy Edmundo Sánchez, tu psicólogo de cabecera, que como todos los días te dice, atrévete a mejorar tu vida. Así es, Edmundo.